Bienvenidos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares nuevamente a través de las redes sociales. Nuevamente sigo sintiendo extraño el estar aquí solo, pero Dios tiene los sazones, los tiempos, todo depende del Señor. Antes de iniciar el tema del día de hoy, vamos a poner este tiempo en manos del Señor y que sea Él hablando a nuestros corazones. Señor, te damos gracias, Padre, en este día. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, que tu Espíritu Santo nos hable. Prepara nuestros corazones, Dios, como una tierra fértil para recibir la buena semilla de tu palabra. Señor, te pedimos, Dios, que este mensaje sea edificante, Señor. Te pedimos, Padre, que nos des convicciones firmes para andar en tus caminos, para no apartarnos de ellos, Dios. Llévanos bajo el hueco de la palma de tu mano, Señor, como hasta el día de hoy. Te pedimos reflexión, Señor, te pedimos prudencia, Padre, te pedimos convicción y firmeza en nuestros pasos, Dios, para no apartarnos de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vamos a iniciar con este tema. El tema que le traigo el día de hoy es el engaño del enemigo. Como ahorita en estos tiempos de monotonía, es un momento muy oportuno, es un momento donde el enemigo puede ganar mucha ventaja sobre nuestras vidas, es un momento en el que el enemigo nos puede meter en un refrigerador espiritualmente hablando, nos puede hacer completamente ajenos al hábito de la oración y empezar a alejarnos un poco de Dios, o un mucho. Es un momento como cuando Jesús tuvo hambre en el desierto, tenía hambre, la Biblia dice clara y dice que tiene hambre, y el enemigo va y lo incita y le dice que convierta esas piedras en pan. Sé que tienes hambre, sé que estás cansado. Y ahorita en estos momentos el enemigo te dice, sé que estás aburrido, sé que estás cansado de estar encerrado. Y sé que tienes ganas de ver algo nuevo, sé que tienes ganas de divertirte, sé que tienes hambre, sé que tienes sed de algo diferente. Y es donde nosotros podemos ser en ese momento vulnerados. ¿Ok? El enemigo, por un lado, te está poniendo pensamientos equivocados en tu cabeza y tú puedes estar pensando si realmente estoy aburrido, si realmente parece que necesito algo, si realmente esto me está afectando demasiado. Efectivamente, esto es una monotonía de locura. Sí, efectivamente, necesito algo, pero tal vez por otro lado, pues digamos que eso que se te está viniendo a tu mente, de acuerdo a los principios y los valores inculcados en la iglesia y en algunos temas que se te han compartido aquí, pues no estén del todo alineados, ¿verdad?, con la voluntad de Dios. ¿Ok? Hay una lucha dentro de nosotros, hay una lucha dentro de nuestra cabeza. Y siempre va a ser ese dilema dentro de nuestra cabeza, es ¿me doy o no me doy el permiso para concederme a hacer lo que está viniendo en estos momentos a mi mente? Dice el pasado de que estamos argumentando dentro de nosotros mismos y esto afecta hasta nos ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, que hay algún argumento dentro de tu cabeza, hay alguna situación que está pasando dentro de ti, tú estás argumentando dentro de ti. Y puede ser tan fuerte ese argumento que hasta tu ritmo cardíaco puede cambiar. A eso se refiere este mensaje. Entonces, fíjense, estamos en un momento de mucha vulnerabilidad. Nuestras convicciones empiezan a pasar de ser situaciones y convicciones verdaderamente firmes, empiezan a ser vulneradas y empiezan a transformarse en creencias. Y ese arraigo que teníamos con lo que verdaderamente estábamos convencidos simplemente empieza a desvanecerse, empiezan a perder relevancia, empiezan a perder fuerza y empezamos a deslizarnos y apartarnos poco a poco del camino de Dios sin darnos cuenta. Por ejemplo, no sé si usted le está pasando que en estos tiempos de encierro se le está dedicando mucho tiempo al tema de las redes sociales. Y el contenido que a lo mejor en algún momento usted consideraba medio vacío, medio vano, medio innecesario de ver, tal vez en estos momentos ahorita usted empiece a ser seducido por eso mismo que le estaba comentando ahorita, por el aburrimiento. Por ejemplo, he visto personas que de ningún momento, de ninguna manera ellos iban a estar viendo peleas de personas ahí, peleas callejeras donde se estaban golpeando y pateándose la cara y matándose unos a otros, y empezamos a dejar y a permitir que ese tipo de videos empiecen a contaminarnos.
Ahorita ya son videos de contenido que pareciera que ya son de nuestro interés, y si le metemos demasiado análisis carnal al asunto, vamos a terminar perdiendo, ¿ok? Porque contra las mentiras del enemigo no hay argumentos humanos válidos si no son enfocados a través de la palabra. La especialidad del enemigo es engañar. Es mentiroso. Jesucristo lo identificaban como el padre de mentira, ¿ok? Fíjese bien, por ejemplo, si nos imagináramos que el pecado es como un cerdo, a veces el pecado puede venir de alguna manera bonito. Vamos a ver, por ejemplo, aquí a Peggy, ¿verdad? Que Peggy pues está ahí, se ve medio bonita, le hacen el intento para que se vea muy bonita, sin embargo no deja de ser un cerdo. Y así es el pecado a veces el enemigo te lo quiere maquillar, te lo quiere pintar de una y mil maneras para seducirte y para hacerte que caigas, pero el pecado no deja de ser pecado. O Piglet, por ejemplo, está bonito ese personaje, yo sé que ustedes lo han visto, pero sin embargo no deja de ser un cerdo. Un cerdo, y realmente como debe de ser, es así en esta imagen que van a ver, es un verdadero cerdo, es el pecado. Está bien, está sucio, ese es un verdadero pecado. Pero el enemigo de lo que se preocupa es que tú no lo veas como se está viendo bien, ¿ok? El mismo enemigo puede venir arreglado con smoking, con zapatos de charol, con un sombrerito y con un bastón, y no va a dejar de ser el diablo. Se puede poner barba para que tal vez no lo reconozcas, pero el enemigo es el enemigo y te va a querer seducir, te va a querer engañar. Okay. Ahora, déjame te voy a comentar algo interesante. Quiero recordarle que el enemigo no te mueve ni una sola mano, es decir, él no te empuja físicamente a que tú cometas el pecado. La batalla para seducirte está dentro de tu cabeza, ¿ok? Sino el enemigo lo que hace es condiciona las circunstancias para que tú caigas en el pecado. Por ejemplo, cuando Jesús fue tentado, Satanás no le llevó los panes. Satanás sabía que Jesús tenía la capacidad para convertir esos panes, esas piedras en panes, ¿verdad? Pero jamás le llevó una charola con los panes, sino que le dijo: si eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan, ¿ok? Si tienes la capacidad para salir de este aburrimiento, corrómpete un poco. A lo mejor el enemigo se lo puede estar poniendo usted de esta manera dentro de esta cuarentena. Al final, todo el mundo lo hace. Ese es el consuelo del pecador. No estoy tan mal, al cabo todo el mundo lo hace. Un poco más adelante, si usted recuerda, le pidió que se tirara, porque estaba escrito que a sus ángeles iba a enviar para que no le pasara nada. Sin embargo, no lo empujó. Era una seducción dentro de Jesús para incitarlo a que por él mismo se aventara. De igual manera, al final le pide que se arrodille delante de él, pero en ningún momento él dobla o golpea sus piernas, sino que lo trata de convencer a él mismo para que él sea quien por su propia voluntad sea quien se arrodille delante del enemigo, ¿ok? Por así mismo el enemigo no viene y te empuja a hacer cosas. Es una pelea que está dentro de tu cabeza, y que si tú pierdes esa pelea, el enemigo va a hacer que tú lo hagas, para que al final de cuentas el peso del pecado, el peso de la responsabilidad del hecho venga y recaiga solamente sobre ti. No hay más responsables más que uno mismo. Uno es responsable de los hechos y de las consecuencias, ¿ok? Entonces, pero fíjese, ¿qué pasó con Adán y Eva? Si nos vamos al caso de Adán y Eva, Eva trató de argumentar con el enemigo. Error número 1, nunca argumente con el enemigo. Nunca se ponga a argumentar, porque argumentando con el enemigo, la historia dice que siempre perdemos, ¿ok? Entonces, fíjese, si recuerdan, Dios le había dado la instrucción y le había dado el permiso a Adán de que podían tomar de cualquier fruto, menos de uno. Pero si me acompañan por favor a Génesis 2, versículo 16. Génesis 2, versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, si me acompaña por favor a Génesis 3.
versículo 1, dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales. El enemigo es astuto por naturaleza. Dice, pero la serpiente astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mentira número 1, eso no es lo que le había dicho Dios, pero con eso fue el anzuelo perfecto para que Eva perdiera el enfoque y empezara a argumentar con el enemigo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y empieza esa interacción donde, le repito, la historia dice que no es bueno que empecemos a argumentar con el enemigo en la carne, porque vamos a perder. Jesús, si usted recuerda, cuando estaba siendo tentado en el desierto, Él siempre puso una palabra o dos palabras antes de su contestación. Escrito está, escrito está, y escrito está. No se puso a argumentar con él de que quién crees que eres tú, por qué vienes a tentarme a mí, que no sabes que yo soy el hijo de... No. Con palabra fue como se defendió, no contendió, en ningún momento contendió con el enemigo. Entonces, fíjese bien, dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Número 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí es el problema, aquí es el inicio del pecado, aquí es cuando se fecunda el pecado. Dice, y vio la mujer, y es generalmente por donde entra el pecado, por los ojos. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo, así como ella. El resto de la historia ya lo sabe. Moraleja y recomendación muy personal: no se ponga a argumentar con el enemigo, porque va a salir perdiendo. Jesús no argumentó de manera personal, le repito, las 3 ocasiones siempre antepuso estas 2 palabras, escrito está. Si se va a defender contra el enemigo, defiéndase con palabra, ¿ok? Recuerde que nosotros somos carne y nos cansamos. El enemigo es espíritu y tiene todo el tiempo del mundo para estar tratando de someternos. Fíjese, por ejemplo, una persona que tiene problemas de alcoholismo, no basta con que esa persona la metan a un cuarto, la golpeen, le corten una mano con tal de castigarlo y le digan de todo. Si esa persona no hay un cambio realmente dentro de él, que sepa lo que está afectando su vida y su entorno, entonces podrá entender que el tomar le está haciendo daño. Y cuando él reconozca que está enfermo y cuando él reconozca que necesita ayuda, es entonces cuando va a haber un cambio en una persona. Y de igual manera, con un pecador, con una persona que se acerca a los pies de Cristo, es porque ha reconocido, primero que nada, que es un pecador, ha entendido que necesita ser perdonado, y es entonces cuando de todo corazón busca a Jesús, lo recibe en su corazón como su Señor y su Salvador. De igual manera, en nuestra vida cotidiana, el evitar pecar va más allá que estar tratando de argumentar todos los días con el enemigo. Si lo haces o no, si haces o no lo que estás tentado a hacer, es necesario soportar nuestra decisión en Dios, en la verdad, en su palabra. Vamos a explicar por qué. Efesios 6:12 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y quiero enfocarme en 2 puntos en este versículo. Primero que nada, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras dificultades no se van a tratar. Nuestro problema, nuestra diferencia contra un hermano, contra una situación, se trata de una manera, pero cuando son problemas espirituales, cuando son tentaciones, cuando son situaciones
espirituales que se mueven alrededor de nosotros no se pueden tratar de la misma manera como tratamos los detalles físicos del mundo, ¿ok? El buscar una cordura espiritual, una fortaleza en contra del pecado no se encuentra en un gimnasio, ¿ok? Las cosas espirituales no se tratan de la misma manera que las carnales, ¿ok? Primera de Corintios 2:14 dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se le han de discernir espiritualmente. ¿Ok? Esto no es una situación que sea entendible en la carne, tiene que ser entendible en el Espíritu. Y lo más importante, la sección más importante dice que el versículo empieza diciendo que nuestra lucha, y quiero que por favor usted cambie ese nombre de lucha, quiero que lo cambie por guerra, por pleito, por contienda, por pelea, por batalla, por rencilla. Póngale el adjetivo, póngale el sinónimo que usted quiera ponerle a esa palabra para que pueda entender qué es lo que le está dando a entender aquí la palabra. ¿Cuál es el propósito de una guerra entre países? No es el que uno se imponga sobre el otro, no es que uno tenga dominio sobre el otro, no es que un país invada al otro país y lo someta a esclavitud o lo someta a sus usos y costumbres, o en alguna ocasión hay dos países que se ponen a tener guerra entre ellos dos y al final se dan la mano. Es un ridículo, claro que no. O sea, siempre uno quiere someter al otro, un poder sobre el otro, ¿ok? Después de una guerra no se dan la mano, sino que un pueblo se hace esclavo del otro, uno se somete al otro. Si el enemigo te vence, que ese es su propósito, por eso dice la Biblia que nuestra batalla, nuestra lucha, nuestra pelea, nuestra guerra, nuestra contienda con el enemigo es contra huestes espirituales que se mueven en las regiones celestes. No es contra tu hermano, no es algo que se debe tratar carnalmente, ¿ok? Y fíjese, voy cerrando con la historia de David y Goliat. Si me acompañan por favor a 1 Samuel capítulo 17 versículo 1, dice que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Ezeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Número 3 dice: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. ¿Ok? Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Y es aquí el tema interesante. Dice: escojan de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y esta es la parte que le digo del propósito de la guerra. Dice: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. A Goliat se le relaciona con la prueba, con la dificultad, con la situación complicada, ¿ok? Entonces ese es el gran problema que nos estamos enfrentando, que lo vemos invencible, y así lo era, porque estuvo delante del pueblo de Israel 40 días intimidando por 40 días a todo un pueblo, y decía: ¿para qué nos ponemos a pie de guerra? ¿Para qué nos matamos? ¿Para qué tantas muertes? ¿Para qué ponemos ejército contra ejército? Mejor yo, Goliat, del lado de los filisteos, y ustedes, israelitas, escojan un hombre nada más y que venga él y pelee conmigo, y si yo gano, ustedes nos sirven, y si ustedes ganan, nosotros les vamos a servir. 40 días, y no sé si esto sea casualidad o obra del destino o qué, pero precisamente ahorita en estos mismos
40 días, en esta cuarentena que estamos, precisamente es donde los problemas se están levantando, ¿ok? Pero fíjense algo interesante, pero todo el pueblo de Israel veía con sus ojos carnales, y yo pienso que el pueblo de Israel se veía uno al otro y decían, pues nadie de nosotros va a poder con esta situación, ¿ok? Entonces ellos después veían al gigante y desfallecían a ver su desventaja, una desventaja de estatura, una desventaja de cuerpo, una desventaja en todos los sentidos, y estaban intimidados, ¿ok? No había ningún hombre que hiciera frente a la situación porque los hombres estaban viendo al hombre, pero llegó alguien llamado David que no estaba viendo las cosas de una manera carnal y que no vivía conforme a la carne. David va con el rey y le dice, no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Pero Saúl le contesta y le dice, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Ahí el detalle es que el mismo Saúl, el mismo rey de Israel, estaba viendo la situación con ojos de carne, ¿ok? Saúl no estaba viendo las posibilidades que había detrás de un joven que estaba poniéndose en manos del respaldo de Dios. Y Saúl sabe, aún en esa situación, dice que Saúl viste a David y le pone todo ese equipo para que salga para la batalla, pero la Biblia dice que Saúl era una persona muy alta, David por el contrario no era tan alto, entonces todas esas cosas que le había puesto sobre su cuerpo simplemente le imposibilitaban caminar, porque Saúl quería que David fuera a pelear en la carne. Nuevamente él pensaba que iba a pelear él por su propia mano, por su propia fuerza, ¿ok? Pero David dice que se despojó de todas las cosas que le habían puesto. La Biblia dice que Saúl era alto y que David de baja estatura, pues ya imagínense lo que estaba sucediendo. En el versículo número 40 de ese mismo capítulo dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y dijo el filisteo a David, dijo, soy yo un perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses, ¿ok? Punto importante. ¿Cómo estaba viendo David la situación? David estaba viendo la situación completamente diferente como el resto de Israel. Todo un ejército estaba intimidado. Por 40 días lo estuvo intimidando un solo hombre. Entonces, versículo 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Sobre David había una seguridad, sobre David había la certeza de que Dios lo estaba respaldando y que todo aquello iba a salir conforme y de acuerdo con el respaldo de Dios. El número 48 dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Si usted puede leer unos versículos atrás de este capítulo, dice David argumentaba, dice, claro que yo puedo, porque yo cuando cuidaba las ovejas de mi padre me salían osos, me salía esto, me salía lo otro, y yo los mataba, yo los defendía. Dios tiene un propósito con David, y a veces en la situación en la que estamos ahorita no sabemos por qué estamos en lo que estamos, pero Dios tiene un propósito detrás de todo esto, lo está preparando para algo, para más adelante. Tal vez David en aquel entonces, cuando estaba cuidando las ovejas de su papá, jamás estaba imaginando que estaba practicando tiro al blanco para años más adelante darle una mera frente a un filisteo que tenía sometido todo el país, ¿ok? Entonces dice en el número 50, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en mano. Esa es la parte interesante. David no iba a pelear a como el ejército quería pelear, él iba respaldado por Dios. Dice que entonces corrió David, versículo 51, y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vinieron con
Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Dice, como nuestra lucha no es contra carne y sangre, desde antes de empezar la batalla, ya estaremos sometidos y vencidos. O sea, el enemigo lo que quiere es que te enfoques en el problema y en la situación. Quiere que pierdas de vista que Dios te está respaldando. ¿Ok? Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nosotros permanecemos firmes, si nosotros, a pesar de la situación o de la circunstancia ahorita que estamos viviendo, seguimos permaneciendo firmes de que Dios está con nosotros, dice que el enemigo huirá de vosotros. ¿Ok? Cuando estamos enfocados en algo que es incorrecto, podemos sufrir las consecuencias de nuestro error hasta con nuestra propia vida. Y quiero cerrar este tema con una pequeña ilustración. La noche del 29 de diciembre de 1971 había una aerolínea que se llamaba Eastern Airlines en Estados Unidos, el vuelo 401, un avión con 163 pasajeros y 13 tripulantes. Sabe que tuvieron problemas con la luz del tren de aterrizaje. No sé si ha visto películas o algo que cuando bajan el tren de aterrizaje en un avión, bajan la palanca del tren y se prenden 3 foquitos verdes donde indican que las ruedas ya están abajo, se ponen en un color verde. Pero en este caso en particular, la rueda verde del tren delantero nunca prendió. ¿Ok? Entonces, como era un vuelo de noche, no era de día como para tener la posibilidad de sobrevolar el aeropuerto y que la torre de control les dijeran si el tren estaba abajo o no. Entonces ellos tuvieron que hacer una inspección para ver si el foco estaba fundido o realmente el tren no había bajado. Iban 3 personas en la cabina. Entonces ellos, para poder verificar esa situación, pusieron el avión en un patrón de espera, es decir, estaba haciendo círculos a cierta altura, y las 3 personas se enfocaron en el foquito para ver si estaba fundido o realmente estaba apagado, y se olvidaron de lo más importante, de la altura. Sin querer, sin darse cuenta, el avión se apagó, el piloto automático, empezaron a perder altura y se estrellaron por una pérdida de enfoque, por estar enfocados en algo que no era tan relevante como la altura en ese momento. Entonces, concluyo diciendo que tengamos cuidado de no perder el enfoque de dónde debe de estar. Evitar que las cosas vanas y triviales, que las cosas vanas, triviales, perecederas no nos roben la atención de lo que realmente debemos estar haciendo, haciéndonos perder el rumbo y la brújula que Dios nos dice por dónde debemos andar. Este es todo el tema. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Que tengan un buen día.